¿Qué tal? Bueno, he venido hasta aquí para que me cuentes cómo funciona el biosensor, porque vosotros tenéis un biosensor aquí, ¿no? Así es. Como empresa agroalimentaria tenemos que llevar a cabo a diario distintos controles de calidad, con lo cual el biosensor nos facilita muchísimo la tarea. ¿De qué manera? ¿Cómo se ha facilitado el trabajo? Pues es un método que nos facilita mucho el trabajo porque hace que hagamos la analítica mucho más rápido. Hemos mejorado un 90% del tiempo de análisis. Anteriormente tardábamos unos 30 minutos y ahora con el biosensor unos 3 minutos por análisis. ¿Y cuántas muestras realizáis al día? Pues unas 15-20 muestras, con lo cual se nota bastante. Se agradece, ¿no? Sí, La verdad que la diferencia es considerable. Sí, así es. ¿Qué medís con el Biofis? Pues se mide la estamina, que es un parámetro que está legislado. La prueba es muy sencilla, ¿no? Como me comentabas. Sí, es tan sencillo como triturar la muestra de pescado crudo o cocido, dependiendo de qué pescado sea, y diluirla en agua destilada. Se espera un poco que se homogenice y demás, y luego se inyectaría directamente en el Biofis de Biolab. Y pasado un tiempo, daría un resultado, que en este caso además es cuantitativo en lugar de cualitativo, que es el que teníamos anteriormente, con lo cual mejoramos bastante lo que es la fiabilidad y el resultado. Os ha facilitado mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Una vez que hemos visto cómo funcionan los biosensores, vamos a ver ahora cómo se fabrican desde su inicio. Una parte importante es esta, su biotest, que en unos momentos veremos cómo se fabrica. Pero vamos a conocer ahora, Roberto, de qué se compone, ¿no? Que si no me equivoco es enzimas. Eso es correcto. Lo primero, ¿qué es una enzima? Una enzima es una proteína que cataliza una reacción química. En este caso, hablamos de histamina, sería una enzima que cataliza la oxidación de la histamina. ¿Qué es la histamina? Es una molécula que es un indicador del nivel de higiene, frescura del pescado, y si está en niveles altos, de su toxicidad. Por lo tanto, si una persona consume un pescado que tiene unos niveles altos, como tú has dicho, de histamina, podría llegar a ser tóxico, ¿no? Eso es. Roberto, ¿de dónde se obtiene esa enzima? Se obtiene de unas bacterias. Serían esto, ¿no? Estas son bacterias. Nosotros cultivamos primero el medio sólido ¿Sí? y que luego cultivaríamos el medio líquido. ¿Qué cantidad más o menos se cogería de bacterias para meter ahí la Un poco, no te falta mucho. Con pocas bacterias luego crecen mucho, no hay problema con eso. ¿En cuánto tiempo tiene que estar creciendo? Lo dejaríamos durante toda la noche. Y luego ya, digamos, con ese medio líquido, haríamos un escalado del volumen. Roberto, después de esas 24 horas, las bacterias metemos a esta máquina, ¿no? Sí, es un incubador. Entonces lo que hacemos es meter las bacterias en un volumen mayor y las agitamos a una velocidad determinada, a una temperatura determinada, y aquí inducimos la producción de nuestra enzima de interés. Con esa agitación se consigue que se generen más bacterias. Eso es. Roberto, después de esa agitación que funciona en la incubadora, que es todo más o menos 24 horas, Sí, ¿no? eso es. Este es el resultado. ¿Estos son bacterias? Sí, entonces lo que vemos aquí, toda esta turbidez, son bacterias. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es recoger estas bacterias y separarlas del medio líquido. ¿Y eso cómo se hace? Centrifugando. Usamos aquí una centrifugadora. Lo que hacemos es, digamos, someter a una velocidad de 9.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos, y el resultado que ¿Una obtendríamos... alargadora? Sí, pero más más esto, bestia. eso es. Tendríamos el resultado después del centrifugar, ¿no? Eso es. Las células separadas del medio líquido. Entonces lo que tenemos que hacer, como nuestra enzima de interés está en el interior de esas células, es romper estas células ¿Y de qué manera la rompéis? con ultrasonidos. Una vez rotas con ultrasonidos, también lo que hacemos es separar los restos celulares del medio líquido que contiene esta proteína. Y el resultado que tendríamos sería algo como esto. Esto que vemos aquí en el fondo, ¿qué sería? Los restos celulares, después de los ultrasonidos. Que es como sólido, ¿no? Son sólidos, sí, son paredes celulares. Y aquí en el líquido está nuestra proteína de interés y el resto de proteínas que contiene la célula. El último paso es la purificación de nuestra enzima de interés. En eso se basa en, digamos, el separar nuestra proteína del resto de proteínas contaminantes. Para ello usamos un determinado tipo de matriz, una composición química determinada, y unas soluciones también con una composición química determinada, de manera que vamos enriqueciendo nuestra proteína del resto de los tipos contaminantes. Para ello, luego vamos separándolas con un colector de fracciones, y al final tendríamos lo que es la enzima de interés nuestro, ya separada del resto de proteínas. Veo que la estabas conservando en hielo, ¿no? ¿Por qué? Sí, para que no pierda su actividad. O sea, que tenga la capacidad de usar histamina, con lo cual para eso haríamos una prueba, que sería medir su actividad, y una vez confirmada esa actividad, ya nos enviamos a Sandra para fabricar el biotest. Bueno, pues si te parece, se lo voy a llevar yo a Sandra y veo cómo fabrican ese biotest. Voy para allí.
Hola. Bueno, aquí te traigo la enzima que me acaba de dar Roberto. ¿Qué hacemos ahora? Bien, pues con esta enzima nosotros lo que hacemos es fabricar el biotest, que es la base de nuestra tecnología y es la parte del equipo que está patentada por Viola. ¿Qué es un biotest? Un biotest es un electrodo de oro donde nosotros inmovilizamos el enzima específico para medir cada molécula que nosotros medimos. En este caso sería la histamina. En este caso sería la histamina, exactamente. Partimos de un electrodo como este, que simplemente es una barra de acero rodeada de plástico una vez. Entonces, para que sea conductora, lo que hacemos primero es darle una capa de oro. ¿Por qué se utiliza oro y no otro metal? Oro, porque dentro de los metales que conducen tienen una alta conductividad y aparte tiene unas prestaciones buenas para nuestro sistema. Es el que mejor nos funciona. Bueno, ¿cuántos necesito de esto yo para hacer un anillo? Dentro de un anillo le interesa un montón, puesto que esto, así como lo vemos, es una capa muy fina, muy fina, muy fina de oro, son nanómetros de espesor. Bueno, Sandra, una vez que hemos dado este baño de oro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacéis? Bien, una vez que tenemos entonces ya fabricado lo que sería un electrodo de oro, nosotros lo que hacemos es con una micropipeta inmovilizar el enzima junto con otros elementos químicos que lo que hacen es la reacción con la molécula de histamina en este caso. Entonces, ¿por qué decíamos que necesitamos una superficie grande de oro? Las enzimas que se inmovilizan en toda la superficie lo que hacen es interactuar con la histamina en este caso y de cada interacción, por así decirlo, se genera un electrón. Ese electrón migra, por así decirlo, por toda la capa de oro, entra por la barra de acero y la barra de acero lo genera el equipo. Cuando este sensor se coloca en el equipo y se pone en contacto con la muestra, cuanto más histamina tiene esa muestra, más oxidación se produce, más electrones se generan, por lo tanto más cambios de corriente detecta el equipo, más cantidad de histamina tiene esa muestra. Bueno, Sandra, ese es el aspecto final del biotest que acabamos de ver cómo lo hacéis, ¿no? Exactamente, al cliente después de todos los pasos que hemos hecho le llegaría así. Bueno, y con este biotest, ¿cuántas muestras puede analizar cada cliente? Esto depende de la carga enzimática que nosotros hemos puesto sobre la superficie del electrodo. A más unidades enzimáticas que ponemos, más análisis podría hacer el cliente. En el caso de la histamina, tenemos biotest que pueden analizar desde 5 hasta 100 muestras. Y una vez que han hecho 100 muestras, queda inserible, ¿no? No se puede utilizar más. Exacto, habría que desecharlo y poner uno nuevo. Sería un poco el modelo de la impresora y los tóner, es decir, el cliente compraría la impresora y lo que va gastando y recurrente serían los tóner. En este caso serían los biotests, que es lo que se gasta con las muestras que hace. Borja, este es el final del proceso, ¿no? Donde se termina de fabricar el biosensor. Sí, bueno, antes aquí lo que hacemos es un poco el diseño hemos hecho en Viola el diseño de la electrónica y el diseño de la mecánica. Esa es la carcasa del biosensor, ¿no? Sí, eso es el envoltorio del biosensor, la carcasa final. ¿Y este? El cerebro. Este sería el cerebro y lo que hace un poco funcionar el biosensor, visualizar los datos del ensayo. ¿Qué hacéis ahora con esa tarjeta? Pues cuando la hemos recibido, el montador nos ha montado todos los componentes electrónicos, lo que haríamos sería pasar al ensayo final. Para eso, antes tenemos que separar los unitarios que forman el conjunto final. Entonces sería separar los unitarios y ya pasaríamos allí Al ensayo, ¿no? al Pues ensayo final. vamos a verlo entonces. Muy bien. Pues una vez que tenemos las tarjetas separadas y unidas entre ellas, pasaríamos a hacer un ensayo. El ensayo consiste al final en seguir una serie de pautas que lo que van a hacer es verificar que el conjunto del hardware esté correcto, esté bien. Entonces, bueno, vamos apuntando los datos en cada una de las pruebas. Si al final el informe ha sido completo, pues terminaríamos esta fase. Bueno, pues una vez de que ya hemos hecho el ensayo del equipo y que todas las pruebas han dado ok, vendríamos aquí a hacer el montaje final del equipo. Ya sobre su carcasa, previamente hemos montado la pantalla, faltaría montar la bandeja que se coloca por la parte de atrás y por último estaríamos el elevador donde va la cubeta, que es donde el cliente deposita la muestra. Borja, este es casi el aspecto final que va a lucir el biosensor, ¿no? Sí, este es el equipo cerrado, ya con todos sus accesorios y demás. Únicamente para terminar el proceso de fabricación solo nos faltaría hacer una prueba final, equipo cerrado. ¿En qué consiste esa prueba? Pues es un análisis de una muestra real. Entonces, si el análisis da correcto, si el equipo lo podemos dar por finalizado, pasaría ya al laboratorio donde se customizaría para su posterior venta. Hola, Rote. ¿Qué tal? Muy bien. Tú eres la responsable, ¿no? De I+D. Sí.
Oye, sois una empresa líder en vuestro sector, pero supongo que la innovación tecnológica es fundamental, ¿no? Para responder a las necesidades de vuestras empresas. Sí, para Rivelan siempre la innovación ha sido uno de sus pilares y bueno, lo centramos en tres aspectos fundamentales. Por un lado, el desarrollo de nuevos parámetros centrados en nuestro biosensor para dar respuesta a clientes con necesidades especiales o demandas concretas en su sector. Por otro lado, lo que estamos desarrollando son sensores automatizados en los que queremos simplificar al máximo los procesos de medida. Este sensor, el llenado de la celda, el vaciado, etcétera, lo haría solo, automáticamente, sin el usuario tener que hacer ninguna operación. Y por otro lado, lo que estamos también desarrollando son sensores miniaturizados. Lo que estamos intentando es que las medidas sean muy rápidas, un minuto, y que sean muy simples, ya que el usuario no tendría que precalibrar los sensores. Sería un poco como la idea de los glucómetros que tienen los diabéticos en casa. Bueno, pues si te parece, Rate, vamos a ver un pequeño resumen de cómo hemos fabricado este biosensor. Perfecto. El enzima se obtiene de bacterias cultivadas en medio sólido primero y en líquido después. Se incuban. Un proceso de centrifugado y ultrasonidos rompen las células. Tras el purificado se logra el enzima de interés. El biosensor se elabora partiendo de una barra de acero rodeada de plástico a la que se aplica oro para que sea conductora. Con una micropipeta se inmoviliza el enzima junto a otros elementos químicos que reaccionarán con la muestra a analizar. Se diseña la electrónica y la mecánica, es decir, el envoltorio y el cerebro. Una vez tenemos la tarjeta con sus componentes, se comprueba para verificar que el hardware es correcto. Se monta y se customiza la máquina. Se realizará el control a equipo cerrado. La empresa alimentaria deberá triturar una muestra de pescado crudo o cocido diluido en agua destilada. Se inyectará el reactivo y 3 minutos después el biosensor ofrecerá el resultado. Hablamos de niveles de higiene y frescura. Entonces, muy bien, chicos, ven cómo de manera completa creo que este video nos explica cómo se hacen los biosensores y cuál es su principal función. Creo que es muy específico todo lo que nos dijeron en la charla del video. Bueno, hablaremos a continuación de la ingeniería celular y de tejido. Esta se basa en la producción de células y tejidos que sustituyan a aquellos que están degradados, que se han extirpado o que han perdido su función, por lo que se considera medicina regenerativa y aplica muchos conceptos de la ingeniería celular, ingeniería de tejidos, la multiplicación de células in vitro, la multiplicación o propagación de células madre, que ha tenido pues gran potencial en estos últimos años y que nos permite reconstruir incluso órganos como los riñones, reconstruir cartílago como la que está presente en las narices, en las orejas, entre otra serie de ventajas, la piel sintética, toda esa serie de cosas que pues nos han ayudado o nos ayudan en nuestro tratamiento social. Veamos una explicación. Pero el futuro próximo, y gracias a avances como suponen las tecnologías emergentes como la nanotecnología, la ingeniería de tejidos y la terapia celular, se abre un nuevo escenario hacia la medicina regenerativa. Estos avances suponen un salto cualitativo que apuesta por un cambio de concepto de la sustitución por la idea de la regeneración. Esta idea no es nueva. Ya la encontramos en la mitología griega, como lo plasma Rubens en su cuadro Prometeo encadenado. Aquí vemos como Zeus envía un castigo a Prometeo, donde un águila se come su hígado y siendo este inmortal, el hígado volvía a crecer cada noche. Y esto nos aporta la idea de la regeneración. Además, también en la naturaleza nos encontramos con varios ejemplos de especies que tienen esa capacidad regeneradora, como cuando pierden alguna extremidad, como las salamandras, los reptiles, las estrellas de mar o el pez cebra. Nos encontramos entonces ante un nuevo paradigma que es la medicina regenerativa, donde contamos fundamentalmente con dos herramientas: la terapia celular y la ingeniería de tejidos.
Veamos esta última. Se trata de una tecnología que emerge en los años 80, donde se fundan las primeras startups, es decir, son pequeñas empresas de base tecnológica que comienzan a sacar al mercado los primeros productos de piel y cartílago artificial. En esta época, la administración americana se percata también del potencial de esta tecnología y empieza a financiar investigaciones relacionadas con la ingeniería de tejidos. La comunidad científica en los años 90 crece rápidamente y comienza a organizarse. Se constituyen las primeras sociedades científicas y se celebran congresos anuales que reúnen a cientos de científicos presentando los últimos avances. Hoy en día la iniciativa en ingeniería de tejidos la llevan los países europeos, encabezados por Alemania y Reino Unido, y también un grupo de países asiáticos liderados por China, Japón y Corea. Sin embargo, en Estados Unidos algunas trabas regulatorias están ralentizando su avance. En cuanto a los fundamentos de la ingeniería de tejidos, cabe mencionar que el objetivo principal es inducir la regeneración de un tejido a partir de la utilización de biomateriales, aportándole células del propio paciente. Y para ello se requieren tres elementos básicos. Son, primero, disponer de un andamiaje o de un scaffold poroso que puede ser de origen natural o sintético. Debemos aportar esas células madre o progenitoras del propio paciente y, en tercer lugar, disponer de un bioreactor que facilite el crecimiento de ese tejido. En este proceso debemos aunar los esfuerzos y conocimientos de las ciencias básicas, como la biología, la ciencia de materiales, pues intervienen conceptos como células madre, factores de crecimiento, matrices extracelular, hasta cultivos celulares. También es muy importante las aportaciones del ámbito tecnológico en cuanto al desarrollo y conocimiento de polímeros, scaffolds, cerámicas, incluso disponer de tecnología en bioreactores. Y por último, debe ser primordial también los conocimientos de las ciencias clínicas en todas sus especialidades, pues estos son los receptores finales de los productos desarrollados, pues tanto para el uso en piel, en hueso, en cartílago o en muchos otros en desarrollo. En definitiva, la ingeniería de tejidos trata de persuadir al cuerpo para curarse a sí mismo, utilizando soportes porosos y señales moleculares que permitan cultivar células del propio paciente y así inducir la regeneración del tejido deseado. Entonces, a partir de estas técnicas, de esos andamiajes, de esos sistemas utilizados para la multiplicación celular, hoy en día contamos con la regeneración de piel utilizada en los trasplantes en personas que han sufrido quemaduras de tercer nivel o más. También la regeneración de órganos, como les refería hace un momento, un riñón como el que ven en la parte derecha, entre otra serie de órganos, y que pienso que ha venido evolucionando toda esta técnica o toda esta tecnología a lo largo de los años. Bueno, por otro lado encontramos las proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales, en donde definimos a una proteína recombinante como aquella que se obtiene a partir de una especie o una línea celular distinta a la célula original. Básicamente son proteínas que se generan o producen en organismos diferentes a los que normalmente harían este procedimiento. Ejemplo, la insulina en la actualidad se produce o se obtiene a partir de microorganismos como la E. coli, en el cual se han modificado genéticamente y se le han insertado los genes que le otorgan la capacidad de producir la insulina, o los genes que normalmente las células beta del páncreas tienen para producir esta insulina, lo que ha favorecido el tratamiento de muchos pacientes con enfermedad diabética.
Entonces, la célula origen es la célula beta del páncreas en los humanos, y miren cómo la proteína, en este caso la insulina, se está generando en una célula de origen distinto como son las bacterias. Bueno, por otro lado encontramos los anticuerpos monoclonales, que son glucoproteínas especializadas producidas por las células B, linfocitos B, con capacidad de reconocer moléculas específicas que se denominan antígenos. O sea, ellos tienen un grado de especificidad, van a un solo epítope, lo cual ha facilitado el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades infecciosas, inmunológicas y neoplásicas. También ha facilitado el estudio de la interacción patógeno-hospedero y nos han servido como marcadores y han permitido la detección y cuantificación de diversas moléculas, ya que por su grado de especificidad han favorecido toda esta serie de procesos. El descubrimiento de los llamados anticuerpos monoclonales revolucionó la medicina. Para producir anticuerpos monoclonales se utiliza biotecnología. La biotecnología, en términos generales, es utilizar seres vivos para extraer algún producto, sacar algún tipo de beneficio de estos seres vivos. En nuestro caso nosotros usamos células de cultivo de tejido. Esas células han sido modificadas genéticamente en el laboratorio por forma previa como desarrollo para producir estos anticuerpos. Estos anticuerpos monoclonales producidos en laboratorio son similares a los anticuerpos que genera nuestro organismo para defenderse de una agresión externa. Los anticuerpos monoclonales se usan esencialmente para tratamientos antioncológicos, para enfermedades como el linfoma Hodgkin, para tumores de pulmón, para tumores de colon, para tumores mamarios y también para otro tipo de enfermedades que no son oncológicas, pero que se llaman autoinmunes, por ejemplo como la artritis reumatoidea o el lupus. Estas son por ahí las dos áreas donde se encontró mayor aplicación de anticuerpos monoclonales. El desarrollo de un anticuerpo monoclonal puede llevar años y el proceso de fabricación es muy complejo. El proceso de producción de anticuerpos monoclonales, a diferencia de los medicamentos químicos, tiene una concepción en la producción que es diferente. Primero porque se producen en sistemas biológicos y después porque la secuencia de eventos que lleva al medicamento es diferente por el origen distinto del. Bueno, entonces vimos cómo aquí se da una breve explicación de la producción de anticuerpos monoclonales, pero parte de eso tiene que, o al producir estos anticuerpos hay que tener en cuenta una serie de procesos inmunológicos y de procesos que pues enfatizarán los del grupo que hablarán de esta parte en el desarrollo del tercer corte. Bueno, encontramos siguiente la terapia génica, que se basa en la modificación del material genético de las células, principalmente la línea somática, más no la germinal, lo que favorece aumentar, sustituir, disminuir o silenciar la expresión de ciertos genes y sus respectivas proteínas resultantes, lo que nos generaría procesos de tratamiento o de cura para algunas enfermedades o características fisiológicas no deseadas. Lo que hacen básicamente es extraen esas células que tienden a expresar genes que están generando un proceso patológico y suprimen esos genes y posteriormente insertan en la célula con esa supresión o con esa disminución o ese silenciamiento, o por el contrario pueden aumentar células que tienen la capacidad de producir anticuerpos o producir alguna sustancia que favorece al estado de salud de los pacientes. Entonces eso se hace aquí con la terapia génica, o sea, tratar de utilizar los genes como una herramienta o una estrategia medicinal para el trabajo o el tratamiento de algunas patologías. Encontramos también las nuevas dianas terapéuticas, los nuevos fármacos, las nuevas vacunas, que consisten en la aplicación de la biotecnología, el descubrimiento de esos nuevos fármacos que se derivan de las plantas, que se derivan de algunos organismos acuáticos. En la actualidad hay muchas investigaciones
que toman a los arrecifes de coral como potenciales productores de sustancias anticancerígenas, así como hay una gran gama de organismos que viven en nuestro, o que se desarrollan en nuestro planeta, que le han descubierto propiedades medicinales particulares. Entonces toda esta serie de nuevos fármacos apoyados en los conocimientos de biotecnología han ayudado al tratamiento de muchas enfermedades, aprovechando sus conocimientos de receptores de membranas, de enzimas, de los genes, como veíamos ahora de la terapia génica. Y también esta parte de la biotecnología se encarga en el desarrollo de nuevas vacunas que sean eficientes para el tratamiento, para la inmunización, como es el caso ahora de COVID-19, de los pacientes ante algunas patologías. Ahí ya sabemos que las vacunas no son el típico virus atenuado, sino que a lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes tipos de vacunas, hasta el punto en que al consumir una fruta podemos estar inmunizándonos ante algún proceso o ante algún patógeno. Por último, encontramos la genética de poblaciones y farmacogenética, que se basa en el estudio de la distribución y evolución de la variabilidad genética entre los individuos de una o varias poblaciones, lo que hace que respondan junto con las variables ambientales de diferentes maneras ante algunas enfermedades. Este tema de genética de poblaciones se debe al cruce que se ha dado a lo largo del tiempo entre las diferentes etnias, entre las diferentes razas a nivel mundial, lo que ha predispuesto que no todas las enfermedades se desarrollen de la misma manera en algunas poblaciones que en otras. Lo mismo sucede con la farmacogenética. Es claro de que algunos tratamientos aplicados en algunos pacientes no tienen la misma efectividad que tendrían. O sea, esto va muy relacionado con la automedicación. O sea, supongamos que el paciente va al médico, el médico le manda un tratamiento para determinada enfermedad, el cual le resulta muy efectivo, pero un vecino, un amigo, presenta los mismos síntomas y pregunta, le pide el que le dé la terapia, y resulta que el tratamiento no fue tan efectivo. Y esto es debido a esa variabilidad genética que tenemos hoy en día en los diferentes continentes. De esto se trata esta genética de poblaciones, cómo obtener una información valiosa que nos permita determinar ciertos tratamientos teniendo en cuenta las diferentes genes, los diferentes cruces que existen y lo que se habla como medicina personalizada. Bueno, entonces esto fue un breve preámbulo de lo que estaremos desarrollando en el tercer corte de este semestre, una vez pues, nos organicemos con todo esto del paro nacional. Bueno, muchas gracias y quedaré atento a cualquier pregunta de su parte.